Buenas tardes, me presento. Soy el licenciado Ernesto Gabriel García Rueda. Todos los viernes voy a subir una conferencia con un tema en específico para que las personas empiecen a conocer sobre sus derechos o conozcan más a fondo sobre un tema y qué puedan hacer. Muy bien. Empezamos. El tema de esta semana es acoso sexual y acoso laboral. Acoso sexual, abuso sexual, acoso laboral. Hay que empezar a distinguir cada uno y qué es lo que se debe de hacer. Bien. Primero hablaremos sobre el acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? Bueno, el acoso sexual es cuando a una persona se le insinúa actos sexuales. ¿De qué manera? Por medio de la palabra. Eso es acoso sexual. Algunos estados todos los estados, del país lo tienen tipificado en su código penal. Por ejemplo, vamos a hablar del Estado de México. El Estado de México lo tiene tipificado en el Código Penal en el artículo 269 bis. 259 bis, perdón. Mientras que en la Ciudad de México se encuentra tipificado en el artículo 179 del Código Penal para la Ciudad de México. Algunos otros estados lo tienen tipificado en otros artículos, por lo cual cualquier mujer que en su momento sea víctima de acoso, que vaya en la calle, en el transporte público, es acosada sexualmente, tiene que acudir lo que es al Ministerio Público a levantar su denuncia. Esto con el fin de poder actuar en contra de la persona. Ahora bien, si en el momento se siente ofendida, no conoce a la persona, etcétera, ¿qué se puede hacer? Bueno, en ese momento encarar a la persona, pedir apoyo a las personas que estén alrededor para que pidan el apoyo de una patrulla y así acuda inmediatamente y puedan detener al sospechoso o a la persona que cometió dicho delito. ¿Esto con qué fin? Bueno, con el fin de que se pueda proceder en contra de la persona si la mujer se sintió agredida. Obviamente, vuelvo a repetir, será procedente siempre y cuando la persona sea acosada con fines sexuales, es decir, que le digan palabras que la agredan que la agredan emocionalmente o en su momento que le insinúen cuestiones relacionadas con la sexualidad. En ese momento se puede considerar que es un acoso sexual. Bien, ¿qué ocurrirá? Bueno, llegando al Ministerio Público, si la persona es la primera vez, se puede llegar a un arreglo, reparación del daño, o simplemente si la persona quiere proceder, se iniciará las averiguaciones, todo lo procedente para iniciar la carpeta de investigación. Se toma la denuncia de la persona, la declaración del imputado si es que éste quiere realizarla o se reserva su derecho a declarar. Ahora, hay que distinguir el acoso del abuso sexual. El acoso sexual se da mucho, como lo mencioné, es con palabras. Esto se da, por ejemplo, cuando las mujeres van caminando, pasan por una obra o cualquier lado donde sea y el hombre le tira lo que llaman piropo. Eso, si va con una insinuación sexual, se considera acoso. Por lo cual, está tipificado en el Código Penal de cada entidad federativa y es castigado con cárcel o con multa, dependiendo de las circunstancias.
Ahora, distinguirlo del abuso sexual. El abuso sexual es cuando se toca a la persona con insinuaciones sexuales. ¿A qué vamos? Bueno, eso se da en muchísimos lados. Se puede dar en la vía pública, se puede dar en transporte público, en cualquier situación, inclusive hasta en la escuela. No se está exento en ningún lugar. Bien, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, con que lleguen a tocar a la persona, pero de manera que le genere incomodidad y que a la vez atente a su libertad sexual. ¿A qué nos referimos? Un toque en el hombro que solamente hagan esta cuestión no se podría considerar como acoso sexual. Ahora, que empiecen a tocar a la persona en el hombro y empiecen a bajar por la espalda o etcétera, podría calificarse. Depende, vuelvo a repetir, el tipo de insinuación. Y si la persona en algún momento no ha permitido dicho toque. Si la mujer está cómoda, no dice en ningún momento no, o no hay una incomodidad, no se puede considerar. Puede ser muchas circunstancias. A veces también puedo decir que la mujer no se siente incómoda, pero a veces también las mujeres prefieren guardar silencio por el qué dirán. Entonces, en esa cuestión sí hay que saber identificar bien cuáles toques se pueden considerar abuso sexual y cuáles no. Por ejemplo, en el transporte público hay inclusive varias páginas de pornografía en la cual tocan a las mujeres y esos videos son subidos. Bueno, eso se considera acoso sexual, además de que se han cometido otro delito, el grabarlas en cuanto a la libertad sexual que tienen las mujeres y el subirlos eso a páginas de pornografía sería una acumulación de delitos. Pero bueno, eso es aparte, eso sería otro tema. Ahorita lo que estamos abordando es el acoso sexual y abuso sexual. Bueno, entonces, en el momento en el que la mujer se sienta agredida de esta forma, la misma situación, el pedir apoyo, el empezar a pedir apoyo para que las personas que están alrededor la apoyen, o si la persona puede en ese momento llamar a la policía o en el transporte público, en ese momento si van en una combi, en un camión y se sienten agredidas, en ese momento pedirle lo que es al chofer o a la persona que conduce dicho transporte que si por favor no permita bajar a nadie, o si en algún momento ve una patrulla cercana, le pida, se orille y le pida el apoyo, ya que está siendo víctima de abuso sexual. Igual volvemos a repetir, el abuso sexual se encuentra tipificado en el Estado de México en el artículo 260 bis y en la Ciudad de México se encuentra tipificado en el artículo 176 del Código Penal de la Ciudad de México y el otro del Estado de México. Esto obviamente está castigado por la ley, tiene una penalidad, una sanción. Entonces, en esta cuestión, la mujer cuando es víctima de esto no se debe de quedar callada, al contrario, debe de buscar el apoyo o pedir el apoyo para que sea auxiliada y a la vez, ¿por qué es importante realizar la denuncia? Bueno, por la sencilla razón de que entre más se denuncie, más probabilidad hay de que esto empiece a reducir el índice de mujeres que son víctimas de acoso y abuso sexual. Además de que algunos estudios han demostrado que una persona empieza de esta forma con acoso y abuso sexual para posteriormente no satisfaga sus necesidades con esa situación simplemente, sino puede llegar a la violación. Pero igual eso más adelante sería otro tema que podríamos tocar, ya que tendría el apoyo de algunos psicólogos para analizar este tema más a fondo, la mente de la persona que realiza esto, qué piensa, pero eso sería igual, vuelvo a repetirlo, en otro video en donde podamos especificar y tocar con expertos este tema.
Pero ¿por qué es importante el no quedarse callado y el denunciar ya sea el acoso o el abuso sexual? Porque esto nos va a ayudar a reducir el índice de personas que son víctimas. Si la persona no denuncia cuando es víctima de acoso o de abuso sexual, ¿qué va a pasar? Más personas van a ser víctimas de la misma persona. Entonces, esto, en lugar de disminuir, va a incrementarse. Igual, lo que ocurre en la actualidad en México, no hay una cifra como tal, concreta, de cuántas personas en verdad son víctimas de acoso o abuso sexual. Entonces, al no darse esta cifra de personas que denuncian, obviamente hay un gran bache en las cifras que otorga las autoridades cuando dicen que el índice de personas acosadas o víctimas de abuso y acoso sexual va disminuyendo. Puede ser que vaya disminuyendo porque cada vez las personas denuncian menos, pero realmente la cifra correcta no se puede establecer. Ahora, ¿qué pasa si la persona acude al Ministerio Público y en el Ministerio Público le niegan levantar la denuncia o querella? Bueno, en esa situación, en algunos ministerios, la mayoría de los ministerios públicos tienen un teléfono rojo en el cual se puede llamar y levantar la queja contra el agente del Ministerio Público que no quiso levantar dicha denuncia. O hay quienes sí levantan la denuncia, pero ¿qué es lo que hacen? Simplemente usted lo provocó, ¿por qué va vestida así? En esa cuestión también la mujer puede agarrar el teléfono y quejarse contra el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque está atentando contra la mujer. Es una libertad la mujer tiene libertad de vestirse como desee, siempre y cuando no atente la dignidad o el pudor. Entonces, en esa cuestión, la mujer si va con minifalda o un vestido corto, no tiene por qué ser agredida. Por eso, en ese momento, puede acudir al Ministerio Público y levantar su denuncia si es el caso. Pero la misma situación, si el Ministerio Público no la quiere atender o en su momento dice que es su culpa por cómo iba vestida, en ese momento también la dama puede agarrar el teléfono y levantar una queja en contra del Ministerio Público por violencia de género igual. ¿Por qué? Porque la mujer, no importa si lleva vestido, lleva un escote muy pronunciado, se le tiene que dar respeto. Y la ley en ningún momento señala que no es procedente si la mujer va vestida de tal forma. Por lo cual, al ser en esa situación, se considera que están igual faltándole el respeto a la mujer. El agente del Ministerio Público por decir que fue su culpa por cómo iba vestida. En ningún momento, repito, la ley señala que no se admite una denuncia de acoso o abuso sexual simplemente porque la mujer va vestida así. En ningún momento la ley lo señala, por lo cual la mujer está en todo su derecho, sin importar cómo vaya vestida y es acosada o abusada sexualmente, puede ir y levantar su denuncia sin ningún problema. Esto se da muchísimo del abuso en el metro. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque a veces la mujer no denuncia, porque también los que están al lado no apoyan. Esto es muy importante si una mujer es víctima de acoso o abuso sexual. Es importante el apoyar. ¿De qué forma? No es necesario que agarremos a golpes a la persona que cometió dicho delito, no, sino simplemente, a ver, no te vas, te esperas hasta que llegue la patrulla, en el momento, y llamar a la patrulla, a la policía, para que acuda una patrulla y puedan poner a disposición a esa persona. Igual, vuelvo a repetir, puede ser que la persona que fue víctima diga, no quiero ir a denunciar porque me voy a tardar demasiado tiempo. Sí, puede ser que se tarde demasiado tiempo, pero también es importante el realizar la denuncia, porque si no, el día de mañana esa persona puede volver a ser víctima de acoso o abuso sexual, o mucho peor, después
puede ser víctima de violación. No lo sabemos cómo actúe la persona que en ese momento realizó el delito. No sabemos qué piense, qué actúe, o si ya la venía siguiendo y fue el momento y posteriormente planeé más cosas en contra de la persona. Por eso a veces es mejor levantar la denuncia, perder unas 4 o 6 horas para levantar la denuncia, pero que esa persona empiece a tener un juicio, empiece a ser juzgado y en su momento sentenciado si es que cometió el delito. Y así poder evitar que más personas, más mujeres sean víctimas de esta persona o peor aún, niñas sean víctimas. Por eso es importante que las personas pierdan ese miedo del que dirán, el por qué no levantar la voz y denunciar en ese momento. Por eso, para evitar que sufran más personas, es importante que lo hagan. Cuentan con la ley las ayuda. Pero no solamente las mujeres son víctimas de acoso y abuso sexual, sino también los hombres son víctimas. Entonces, la ley no señala un género en específico que puede ser víctima, sino la ley dice la persona que se sienta agredida o la persona que crea que se le están faltando el respeto. Eso señala la ley. Entonces no señala un género en específico, mujer, hombre, no. Entonces también el hombre, en cuanto al hombre, hay pocos casos realmente que son denunciados. Porque situación, por lo mismo que ocurre, el que dirán, que dirá, o esto es solamente para mujeres, ¿cómo me puede pasar a mí, que soy hombre? Esto es en general, le puede ocurrir tanto a mujeres como a hombres. Y hay casos de hombres que han sido víctimas tanto de acoso como de abuso sexual. Pero ellos prefieren quedarse callados por la misma situación del que dirán, o que a veces van al Ministerio Público y se burlan. ¿Cómo es posible? Eres hombre, ¿cómo te va a pasar eso? Esas situaciones no importa, también es una discriminación hacia el hombre que te digan, ¿cómo es posible que te vaya a pasar eso si eres hombre? No, toda persona puede ser víctima de estos delitos. Inclusive es mayor penado cuando la persona que comete el acoso o el abuso sexual es un superior jerárquico. ¿A qué nos referimos? Estando en la escuela, si el profesor llega a acosar a alguna alumna o llega a abusar de ella, se considera acoso o abuso sexual, abuso sexual, los tocamientos indebidos, o que le insinúen con palabras alguna situación sexual. También en la escuela se da, a veces los profesores lo hacen y los alumnos a veces se quedan callados por distintas razones. A veces, si estamos en la primaria, secundaria, a veces los padres no creen. Eso también es muy importante, que si sus hijos, a los padres les comentan alguna situación que está pasando, a veces si desconfían de ellos, no es necesario que le crean al 100% al principio, pero sí investiguen, traten de estar al pendiente del comportamiento de sus hijos, qué es lo que pasa, para qué, para así poder determinar y poder evitar una situación peor. O en el momento, si desconfían de ellos, en empezarles a hacer preguntas, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué lo dices? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo te trata? ¿Qué te dice o qué partes te toca? Es el irlos interrogando de esa forma para poder determinar si lo que ellos dicen es la verdad, o si llegan a entrar en una contradicción y solamente lo hacen por algún berrinche o por no querer ir a clase. Entonces, por eso es importante también que los padres no digan, no le creo, o por qué mientes. No, porque a veces los niños lo dicen, pero a veces se quedan callados por eso, porque los padres no les creen. Entonces ahí también, por eso esa cifra de personas que son abusadas o acosadas sexualmente ha disminuido, porque también se da en los menores, y ellos, porque no les creen sus padres, no se tiene también una cifra. Y además ese delito se incrementa la penalidad al ser menor de edad. Ahora, vuelvo a repetir, en las escuelas, se da también en las preparatorias, universidades, puede ocurrir también este tipo de delitos, y a veces ellos lo hacen porque soy tu maestro y si tú dices algo no te van a creer, me van a creer a mí.
Eso es incorrecto. No importa si es tu maestro o no, o si es tu jefe en la oficina. Hay personas con mayor poder, con mayor grado que ellos, y se puede acudir a ellos y en ese momento denunciarlo. Ir con el gerente o la persona que esté arriba, si es en el trabajo, y exponerle la situación. Y en dado caso, si no hace, si hay caso omiso y persisten, me refiero a esto en el acoso, si persisten, puede entonces ya levantar su denuncia al Ministerio Público o hacerlo a la par, ir con la persona superior a quien está realizando el acoso o el abuso, y en ese momento también hacerle de su conocimiento que va a ir al Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente para poder empatar. Ahora, si hablamos de que no hay nadie más en grado jerárquico, en ese momento es directo al Ministerio Público. También se da lo que es el acoso laboral. El acoso laboral se puede dar de muchísimas cosas. A veces el que tiene un grado jerárquico mayor, simplemente para que la persona renuncie porque le cae mal, le carga más del trabajo que le corresponde o le exige las cosas más de lo habitual. En ese momento se puede considerar acoso laboral y se puede en su momento también ir a conciliación y arbitraje. Si hablamos de las ramas del área, de aquellas empresas que pueden, que son locales, etcétera, se puede acudir lo que es a conciliación de arbitraje local, o igual si hablamos de algunas empresas nacionales y que la ley federal no señale que se acuda a conciliación federal, sino a conciliación local, es el lugar donde tiene que acudir la persona y levantar su denuncia o acudir a un abogado para que le asesore de qué manera puede empezar a levantar la demanda en conciliación y arbitraje para que así empiece el procedimiento en contra de la persona que está realizando el acoso laboral. O en otras ocasiones el acoso laboral también se puede dar para que la persona pueda caer, si es víctima de acoso también sexual o abuso sexual, y a veces también se da el acoso laboral en conjunto para que la persona con mucha más facilidad caiga en las insinuaciones de el patrón o el supervisor o quien tiene un poder jerárquico mayor en el trabajo. También la Ley Federal del Trabajo señala qué ocurre si llega a haber acoso o abuso sexual en el trabajo. Eso lo va a señalar en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo tercero bis. En el inciso A habla sobre el hostigamiento y en el inciso B habla sobre el acoso sexual. Por lo cual también dentro del trabajo, si la persona es víctima, vuelvo a repetir, puede ser ante conciliación o directamente en materia penal, si así lo desean. Un consejo favorable es directamente en materia penal. ¿Por qué? Si una persona es víctima, puede ser que más personas sean víctimas de la misma persona en cuanto al área laboral. Eso se desconoce, depende de las situaciones, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esto es importante. Recapitulando, distinguir lo que es acoso y abuso sexual. El acoso sexual es cuando la persona es víctima, pero verbalmente, es decir, que por medio de palabras les insinúan cuestiones sexuales. Y el abuso sexual es cuando la persona es víctima de tocamientos relacionados con la sexualidad. En ese momento, la persona, vuelvo a recapitular, debe de pedir el apoyo, no quedarse callada, empezar a pedir el apoyo para que la persona que realizó dicho delito sea castigada. Muy bien, en cuanto al acoso laboral, el acoso laboral es cuando a la persona se le carga trabajo de más y sin que le corresponda, que nos vayan dentro de sus actividades habituales, o al menos que el mayor jerárquico le pida de manera que lo apoye a realizar dicha actividad momentáneamente, ya que cuenta con otras actividades que le
impiden o que le ayude a realizar dicho trabajo en conjunto. Entonces, si es así, no se puede considerar acoso laboral, sino en su momento ya es cuando a la persona no se le pide que apoye en algo más, sino simplemente le cargan trabajo, o empieza a ser víctima de hostigamiento sexual en el área laboral, que en medio de insinuaciones, es decir, puede ser muchísimas, tienes relaciones sexuales conmigo, pierdes el trabajo, o a cambio de que tengas relaciones tendrás un mejor puesto, etcétera. Y si la persona no ha aceptado y le siguen diciendo, etcétera, o inclusive la tocan de manera inapropiada, que crea que le están faltando o le están insinuando alguna situación relacionada con la sexualidad, en ese momento acudir al Ministerio Público a levantar la denuncia o a conciliación y arbitraje. O en lo más recomendable, si conoce a algún abogado, pedirle una asesoría de qué manera puede empezar a proceder. Bien, esto sería el tema de esta semana. La siguiente semana hablaremos sobre despidos injustificados, o si fuiste despedido de tu trabajo, ¿qué te corresponde por ley? Hablaremos sobre el finiquito, el salario, vacaciones, prima vacacional, todo lo que tiene que tomar en consideración la persona que ha sido despedida para poder calcular cuánto le darían de finiquito y qué hacer en dado caso que sea totalmente inferior a este, o que crea que lo despidieron injustificadamente sin alguna razón, cómo proceder. Ese será el tema de la siguiente semana. Muy bien. Cuento con un despacho, les comento, cuento con un despacho a nivel nacional. Si algunas personas desean alguna asesoría jurídica o desean que llevemos su asunto, sin ningún problema pueden comunicarse al siguiente número: 22 16 24 08 75. Lo repito: 22 16 24 08 75, ya sea vía WhatsApp o vía telefónica, comunicarse para que se le pueda asignar a algún especialista dentro de la rama y pueda recibir una asesoría especializada en cuanto al problema que tengan. Vuelvo a repetir, nos encontramos a nivel nacional. El despacho se llama Corporativo Jurídico García, ya que contamos con especialistas en todas las ramas del derecho: civil, familiar, ejecutivo mercantil, fiscal, laboral, derecho corporativo, en cuestión para migrantes, etcétera. Contamos con especialistas en todas las ramas. Igual se cuenta con cursos de oratoria para aquellas personas que quieran aprender a hablar en público, a desenvolverse mejor, a hablar elocuentemente. Todo esto es lo que se aprende en la oratoria, las técnicas de postura, cómo pararse adecuadamente, o si se da un discurso sentado, cómo debe de estar la postura. En su momento también hablamos sobre técnicas para hablar con elocuencia, modulación de voz. Se utilizan también técnicas en cuanto a la retención de lectura, técnica veloz de lectura, o cómo leer correctamente. Todo esto también para que el orador pueda preparar sus discursos o pueda inclusive aprender a prepararse para hablar en público. Todo esto es lo que se ve en el curso de oratoria. También contamos con otro curso, el cual es para aquellas personas que quieran igual conocer sobre sus derechos, qué hacer en dado caso si tránsito los para y les pide su documentación, cómo reaccionar, quiénes sí lo pueden parar, quiénes no, o en su momento las revisiones en cuanto al artículo 16 constitucional, o algunas otras cuestiones en cuanto al trabajo, o por ejemplo, si eres una persona que tienes tatuajes, vas a pedir trabajo y te rechazan por los tatuajes, ¿qué puedes hacer?, etcétera. Todo eso se aprende en este curso. Aprender a conocer tus derechos para hacer valerlos, y no simplemente seas una persona en la cual pisoteen tus derechos o
por desconocimiento de la ley te imputen algo que ni siquiera realizaste, simplemente por esa razón, por no tener conocimiento de la ley, o aquellas personas que están realizando algunas cuestiones que en su momento desconocen que puedan ser ilícitas, o cómo realizar algunas cuestiones, si tienen dudas si es algún trabajo lícito o ilícito, o cómo fundamentar alguna situación, o si quieren realizar algún contrato, etcétera. Todo esto se aprende en este curso, o si quieren el curso básico simplemente se conoce para conocer sus derechos, y eso es todo. O para aprender un poco más también se tiene el curso de aprender un poco más allá, es decir, en cuanto no solamente los derechos, cómo hacer valer sus derechos, sino que quieran también aprender un poco más de derecho, para así poder defenderse, o poder poner un negocio y que no les llegue el municipio y les digan que están infringiendo una ley, etcétera. Todo eso también se da dentro del curso. Volvemos a lo mismo, si quieren alguna información, etcétera, lo pueden hacer repito, al número 22 16 24 08 75, o en la caja de comentarios. Igual si tienen algún tema que quieran escuchar o quieran conocer sobre dicho tema, igual lo pueden dejar en la caja de comentarios, los estaremos leyendo. Le agradezco mucho la atención y que vean este video. Les repito, estos videos es con el fin de que la gente aprenda a conocer sobre los distintos delitos y qué hacer en caso de ser víctima. Le agradezco mucho, les repito mi nombre, soy el licenciado Ernesto Gabriel García Rueda. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en el próximo video.